¿Qué es la homeostasis? Ya dijimos que el riñón regula el medio interno gracias a su capacidad para eliminar o retener los componentes de la sangre de acuerdo con las necesidades orgánicas, a pesar de la permanente entrada y salida de sustancias al organismo y de los continuos cambios del ambiente externo. El medio interno, nuestro organismo se mantiene constante. Esta tendencia del organismo a conservar la uniformidad o estabilidad de su medio interno se llama homeostasis. Homois sin cambio, estasis permanecer. La homeostasis es, entre otras cosas, una consecuencia de la acción reguladora del riñón. Para que las células puedan llevar a cabo las distintas funciones vitales, las condiciones internas del organismo deben ser estables. Esto se logra mediante el proceso de homeostasis. Cuando se produce alguna alteración que tiende a romper dicho equilibrio, el cerebro envía mensajes para corregirlas. ¿Cuánta agua queda? ¿Cuánta agua sale? Mientras que los riñones filtran al diario entre 170 y 180 litros diarios de sangre, la cantidad de orina que eliminamos en el mismo tiempo oscila entre 1 a 1,5 litros. La cantidad de agua y sales reabsorbidas depende de la necesidad del organismo. Por ejemplo, cuando ingerimos una cantidad abundante de líquido, los riñones absorben poca agua en relación con la ingerida y como consecuencia eliminamos una mayor cantidad de orina, la cual resulta muy diluida. Los riñones filtran sangre y extraen constantemente de ella los productos de desecho. La sangre llega a los riñones por las arterias. Esta puede apreciarse mediante un estudio llamado angiografía. Angiografía. Este se realiza inyectando una sustancia de contraste en la circulación arterial para poder observarlas. La necesidad de orinar. La orina gota a gota es conducida por los ureteres a la vejiga, donde se almacena hasta la micción. La evacuación de la vejiga se realiza a través de la uretra. Cuando la vejiga contiene cierta cantidad de orina, sus paredes se distienden. Esta información llega al cerebro y la persona lo percibe entonces la sensación de vejiga llena, por lo que relaja el esfínter del cuello de la vejiga, con lo cual la orina fluye hacia la uretra y de allí al exterior. La piel, por ella también eliminamos desechos, posee terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, pelos y glándulas sebáceas y sudoríparas. Las glándulas sebáceas se encargan de producir el sebo o grasa, se hallan en la dermis y desembocan en la base de los pelos. O grasa, las glándulas sudoríparas distribuyen por todo el cuerpo, se ubican en mayor proporción en las palmas de las manos, plantas de los pies, frente, tronco y axilas. La parte secretora de estas glándulas, que se presentan en forma arrollada de ovillo, se encuentran en la dermis. De ella sale un estrecho y largo tubo que desemboca en la superficie de la epidermis. Las glándulas sudoríparas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la temperatura corporal constante, pues el sudor contribuye a mantener la piel fría. En cambio, su función extractora resulta poco relevante si la comparamos con el funcionamiento renal, pues a través del sudor se elimina una pequeña cantidad de residuos metabólicos. La vejiga, la producción de orina es constante. Este líquido va pasando por los ureteres a a la vejiga, que es como una bolsita de paredes muy elásticas, y allí queda almacenado. Cuando la vejiga está llena, se produce la micción, que es el acto de expulsar la orina al exterior. Esto se realiza a través de un conducto llamado uretra. Los riñones. En todos los vertebrados, incluido el hombre, los principales órganos excretores son los riñones. Cada uno de los dos riñones que tenemos pesa aproximadamente 150 gramos y tiene la forma de un poroto gigante de color borrábino. Hasta los dos riñones llega la sangre cargada con sustancia de desecho que ha ido recogiendo en todo el cuerpo. En los riñones quedan excedentes de agua, la sal común, el amoníaco, la urea y otras sustancias que formarán la orina. Si hacemos un corte transversal en un riñón y miramos por el microscopio, veremos que está formado por 1 millón de pequeñas unidades llamadas nefrones.
Los nefrones. Un nefrón, unidad estructural y funcional del riñón, está constituido por dos pares principales: el ovillo capilar o glomérulo con forma de ovillo, un tubo excretor largo y fino termina en un tubo colector más largo y grueso, en el que desembocan varios nefrones. ¿Cómo se forma la orina? La orina es un líquido de color amarillo más denso que el agua, en cuya composición intervienen sustancias orgánicas e inorgánicas. Las primeras son el agua, las sales minerales y el amoníaco. La segunda, la urea, el ácido úrico y los pigmentos urinarios. Se produce en los nefrones a partir de la sangre por medio de tres procesos. Filtración. La sangre entra al glomérulo por la arteriola aferente y se filtra a través de las paredes permeables de la cápsula de Bowman. El líquido filtrado pasa al túbulo conteniendo los componentes de plasma, con excepción de las proteínas y de las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que no pasan. El líquido filtrado, que contiene el agua, las sales y la glucosa del plasma, llega, llega al túbulo por la elevada presión sanguínea que hay en la arteriola. Reabsorción. A medida que el líquido filtrado circula por el nefrón, los elementos útiles que contienen son reabsorbidos en el interior de los túbulos y devueltos al torrente sanguíneo. Normalmente se reabsorbe el 100% de la glucosa, las hormonas y las vitaminas, elementos que son devueltos a la sangre. Por eso, ninguna de estas sustancias constituyen componentes normales de la orina. Secreción. Algunas sustancias no útiles para el organismo y que no filtran pero deben eliminarse son forzadas a pasar al túbulo con gasto de energía. Estas sustancias que se eliminan por secreción son la urea, el ácido úrico y la creatinina. Luego de estos tres procesos, el líquido será verdaderamente orina. Analizando la orina. El análisis de orina, que parece de rutina cuando los médicos quieren saber cómo estamos, permite comprobar no solo el funcionamiento del riñón y sus conductos, sino también el de los sistemas endocrino, metabólico y circulatorio. Una prueba es el examen de las características físicas como el color y la densidad, los elementos sólidos que contiene o las características químicas, contenido de sustancias disueltas. Por ejemplo, el oscurecimiento excesivo de la orina es consecuencia de su concentración por fiebre alta, diarrea o vómito o una enfermedad cardíaca. Un color muy claro demuestra inflamación del riñón o diabetes. La presencia de sangre puede deberse a daños en el riñón o lesiones en la vejiga. En la diabetes es notable la cantidad de azúcar disuelta en la orina. También se incrementa cuando hay una intoxicación por metales pesados, como el plomo. Cuando los leucocitos, que normalmente se encuentran en número reducido, aumentan y hay bacterias, según el examen microscópico, la causa puede ser una infección activa en algún lugar del aparato urinario. Se considera normal la presencia de albumina, glóbulos rojos y glucosa. En la orina de las mujeres embarazadas se detecta la hormona progesterona. Trastornos del aparato urinario. Ya vimos que la función de los riñones es mantener la regulación del medio interno. Cuando falla en el cumplimiento de esta, aparece un síndrome denominado uremia, que es una intoxicación causada por sustancias nocivas que no se eliminan. Sus síntomas son letargo, anorexia, náuseas y vómito, confusión mental, espasmos musculares, convulsiones y finalmente coma. Este problema puede originarse en los riñones, en las vías urinarias o en otros órganos que no forman el sistema urinario. A veces ocurre que no llega sangre a los riñones o llega a muy baja presión, por lo que no se puede elaborar orina. Esto puede ser causado por grandes hemorragias, quemaduras, infecciones o intoxicaciones graves, grandes traumatismos, operaciones quirúrgicas importantes, etcétera. Algunas afecciones perturban la formación normal de orina. Si bien se la elimina, se trata de una orina de mala calidad que no se adapta a las exigencias del organismo. Esta incapacidad que producir una orina normal hace que se produzca, por ejemplo, deshidratación o retención de urea, ácido úrico y creatinina. También aparece uremia cuando se obstruyen total o parcialmente las vías urinarias por cálculos u tumores.
Para recordar, el consumo excesivo de sal, picantes, condimentos y carnes rojas que producen urea es contraproducente para los riñones. Saltar desde sitios altos, correr sobre superficies duras y hacer esfuerzos exagerados puede perjudicarlos. El sistema osteoartromuscular, conformación y funciones. El esqueleto humano está formado por numerosas piezas óseas resistentes y duras llamadas huesos, aproximadamente 206 de los cuales 34 son impares, que se relacionan entre sí, cumplen diversas funciones, sostener las demás partes del organismo, integra placas que mediante articulaciones y músculos determinan los movimientos del cuerpo, forman cavidades donde se alojan importantes y delicados órganos, corazón, pulmón, encéfalo. Modelar el cuerpo determinado su talla. ¿Qué les parece si vamos a conocer cómo se conforma y cómo actúa este sistema? Las orejas y la nariz tienen cartílagos. El hueso más largo del cuerpo es el fémur. También es el más fuerte y el que determina en gran medida la altura de las personas. El hueso más chico es el estribo y está en el oído medio. Mide solo unos 3 milímetros de largo. El cráneo de un bebé está formado por 29 huesos que luego se sueldan conformando una caja de hueso macizo. El número de huesos varía con la edad. Hacemos con unos 350 huesos, algunos de los cuales van uniéndose con el tiempo para formar uno de mayor tamaño. El hioides es un hueso pequeño que se encuentra en la garganta, es el único que no está unido a ningún otro. El adulto tiene 206 huesos, aunque la cantidad puede variar. Si algunos no se soldaron cuando debían o si se soldaron algunos que no debían hacerlo. Las articulaciones del codo y las rodillas son unas de las que más trabajan. La locomoción y el sistema osteoartromuscular. El sistema osteoartromuscular que está integrado por el conjunto de huesos, el esqueleto, ligamentos, cartílagos y músculos. Los tres primeros elementos cumplen la función de sostener el cuerpo. Los músculos, por su parte, nos permiten ejecutar toda clase de movimientos. El esqueleto de las extremidades subdividido en el que corresponden a las superiores y el de las inferiores. ¿Qué funciones cumplen el esqueleto? El esqueleto está formado por huesos que sostienen las partes blandas del cuerpo. Sin él, nuestro cuerpo no tendría consistencia. Nos pareceríamos a una gelatina. También sirve para proteger algunos órganos vitales como el cerebro, el corazón y los pulmones, entre otros. Los huesos son órganos muy resistentes, pero no enteramente sólidos. Presentan dos capas o estratos, una externa dura constituida por un material denso, huesos compacto de la denominación periostio. La capa interna, hueso esponjoso, se blanda y está formado por una densa red de vasos sanguíneos, grasa y médula ósea. ¿Cuántos huesos? El esqueleto está compuesto por 206 huesos para dar un orden y poder abordar su estudio más detalladamente. Podemos dividirlo en esqueleto de la cabeza, esqueleto del tronco. ¿Qué es la osificación? Entre la cabeza ósea y el cuerpo de los huesos se encuentra una fina lámina de cartílago. Las células que constituyen esta lámina se dividen constantemente cuando oriden a un nuevo cartílago que es reemplazado por un hueso. Este proceso recibe el nombre de osificación. Gracias a él los huesos crecen. La capa externa de un hueso está formada por columnas sólidas de material óseo. Cuando cubre el cuerpo de los huesos de las extremidades, el hueso esponjoso o capa interna presenta pequeñas cavidades ocupadas. Esqueleto de la cabeza. Está formado por 22 huesos, 8 constituyen una caja, el cráneo, que protege los principales órganos del sistema nervioso y 14 forman la cara. Esqueleto de las extremidades inferiores. Al igual que
Esqueleto de las extremidades inferiores. Al igual que en las extremidades superiores, se distinguen tres regiones: los muslos, las piernas y los pies. Los muslos están constituidos por el fémur, las piernas están formadas por dos huesos, la tibia y el peroné. En los pies pueden diferenciarse tres subregiones: tarso, metatarso y dedos. Los miembros interiores se ensamblan el tronco por medio de la cintura pélvica, cadera, formado por tres huesos planos soldados entre sí que constituyen la pelvis. Esqueleto de las extremidades superiores. Presenta tres regiones: los brazos, los antebrazos, las manos. Los brazos están formados por un solo hueso, el húmero. Los antebrazos presentan dos huesos, el cúbito y el radio. En las manos pueden distinguirse tres zonas: carpo, metacarpo y dedos. Los miembros superiores se unen al tronco por medio de la cintura escapular, hombro, formando por la clavícula y el omóplato o escapular o escápula. En el tronco se encuentra la columna vertebral, formada por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, 5 sacras soldadas y que forman un solo hueso, y con 4 soldadas y que forman un solo hueso, y cuatro oxigeas, también soldadas entre sí y muy pequeñas. Sobre cada vértebra dorsal se articula la costilla, que se unen por delante del esternón. Las vértebras dorsales, las costillas y el esternón constituyen una gran velocidad. El tórax que protege el corazón, a los pulmones, el esófago y a la tráquea. Las articulaciones. Los huesos al formar el esqueleto están adheridos unos a otros en forma más o menos flexible por medio de las articulaciones. Cada vez que realizamos un movimiento como flexionar el brazo o pagar articulaciones. Cada vez que realizamos un movimiento como flexionar el brazo o pegar un puntapié, las articulaciones trabajan desde el punto de vista de la movilidad y la unión. Las articulaciones pueden clasificarse en tres categorías: móviles o diartrosis, semimóviles o anfiotrosis, inmóviles o sinartrosis. Articulaciones móviles o diatrosis corresponden fundamentalmente al esqueleto de los miembros. Son muy flexibles, ya que en el interior se está, en el interior de esta se encuentra una cavidad y una membrana lubricada que facilita el movimiento. Los huesos que intervienen en este tipo de articulaciones están unidos por ligamentos que evitan la disociación. Se subclasifican en cuatro categorías según el grado de movilidad. Articulación pivote. Ejecuta los movimientos de rotación, flexión y extensión, por ejemplo, el codo. Articulación bisagra. Ejecuta los movimientos de flexión y extensión, por ejemplo, la rodilla. Silla de montar. Ejecuta los movimientos de rotación, flexión y separación, por ejemplo, el pulgar. Pulgar. Cabeza y cavidad. Conjetura. La rodilla. Cabeza y cavidad. Ejecutan todos los movimientos y con gran amplitud, por ejemplo, el hombro. Las articulaciones. Los huesos al formar el esqueleto están adheridos unos a otros en forma más o menos flexible por medio de las articulaciones. Cada vez que realizamos un movimiento como flexionar el brazo o pegar un puntapié, ya. Eh, Articulaciones semimóviles o anfitriosis son propias de la columna vertebral, solo permiten unos pocos movimientos. En esta clase de articulaciones, los huesos se encuentran separados por placas de un tejido flexible y resistente. El cigarrillo, si bien el movimiento que puede tener cada vértebra por sí misma es casi nulo, es conseguir